Un buen profesor es aquel que logra bajar lo teórico a lo práctico y logra enseñárselo bien a sus alumnos. Hola, yo creo que un buen profesor es un profesor comprometido, un profesor que esté motivado por los alumnos y que esté investigando. Que sea didáctico, que sea claro y que tenga ganas de estar en la sala de clase. Un buen profesor es el que se preocupa de su profesión y de explicarle cómo corresponde bien la materia a cada niño, a sus alumnos. Para mí un buen profesor o profesora es una persona que logra despertar el interés por el aprendizaje en sus estudiantes. Un buen profesor es quien se planifica, quien busca muchas formas más alternativas de enseñar, más que el tener que buscar información y expresarla de la misma manera, sino que encontrar maneras opcionales, porque no todos aprendemos de la misma manera. Tener los conocimientos para poder traspasar información y con las nuevas tecnologías ir acorde. Un buen profe es como el que se preocupa de que sus alumnos en verdad aprendan y que está motivado todas las clases y busca como todos los recursos que existan para que el alumno también se interese por lo que está aprendiendo. Para mí un buen docente es el que se preocupa de sus estudiantes, es el que más que preparar una clase, tiene que buscar que todos los contenidos que se enseñan en la clase, los estudiantes los entiendan, los asimilen, los aprendan, más que solamente ser un relator o un expositor. Un buen profesor es un profesional que produce prácticas significativas, que hagan significado y que produzcan un conocimiento que también les sirva a sus estudiantes para mirar al mundo con otros ojos. En Chile hace falta una mejor formación docente para tener buenos profesores. Necesita una buena malla, necesita profesores que estén comprometidos con la educación. Que no sea porque es la carrera que tiene más beca o que tiene más facilidades de llegar, sino que sea realmente de vocación. La formación de los docentes está muy limitada todavía en Chile. Bueno, partiendo por buena educación para los que están estudiando para ser profesores, o sea, yo creo que esa es la base. Una buena educación y obviamente profes motivados que le enseñen a otros profes a hacerlo bien. De la Pontificia Universidad Católica, CLAPES UC, queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida al seminario Docentes y Calidad de la Educación. Agradecemos la presencia de todos ustedes y saludamos a nuestra querida comunidad universitaria, autoridades, académicos y alumnos que nos acompañan hoy día en esta aula magna. También les recuerdo que pueden seguir este debate vía streaming en www.clapesuc.cl. Para dar la bienvenida, dejo con ustedes al director del Centro CLAPES UC, Felipe Larraín. Bueno, muy buenos días. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en particular la participación de la exministra de Educación, Mariana Elwin, de nuestra decana, Lorena Medina, y del coordinador de Políticas Sociales de CLAPES UC, Sergio Ursúa. Partamos por constatar una suerte de paradoja. En Chile estamos insertos en un profundo proceso de reformas educacionales. Un país con déficits educacionales, como Chile, necesita sin duda de reformas. Lo que sorprende, la paradoja, es que estas reformas contienen poco o nada respecto del tema central de la calidad de educación. Digo poco o nada porque hay un proyecto de carrera docente donde sí hay elementos que uno podría, aunque aún así es discutible. Lo que sorprende, ¿no es cierto?, es justamente este contrasentido. Y sin embargo, la calidad debería ser una atención central de las reformas. Porque una educación de calidad es un pilar fundamental del proceso de desarrollo de los países. Pero, ¿qué es educación de calidad? No hay duda que la respuesta pasa por los insumos y agentes que colaboran en el proceso educativo. Por eso,
la evidencia económica ha prestado particular atención al rol de los docentes. Sabemos que profesores de calidad tienen efectos potentes de corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de los estudiantes. En Chile, el desafío es inmenso. El debate reciente ha estado centrado en los resultados, pero hemos dado insuficiente atención a lo que ocurre dentro de las salas, a la situación del docente, a sus posibilidades de desempeñar su labor de la mejor forma posible. Hoy analizaremos este tema. Nos convoca el rol del maestro, sus desafíos y las implicancias de políticas públicas que ello tiene. A través de este seminario, CLAPES UC busca contribuir al importante debate sobre docencia y calidad de educación, tal como hemos estado haciendo desde 2014 frente al conjunto de reformas que se han propuesto al país, siempre desde una perspectiva académica que busca mejorar las políticas públicas de nuestro país. Muchas gracias. Bien, hola, buenos días a todas, a todos. Estamos contentos, creemos que esta es una tremenda oportunidad de diálogo, de compartir entre todos, pero sobre todo de compartir opiniones sobre un tema que es central. Bueno, ya lo dijo el director de CLAPES recién, tenemos un punto central neurálgico en la mejora de la educación en Chile, y eso son las salas de clase, las prácticas pedagógicas, la docencia. Como decana de una facultad de educación tenemos una tremenda responsabilidad al respecto. Estamos trabajando harto por mejorar nuestra formación docente, no solo la inicial, también la continua, con varias iniciativas que ya podemos ir conversando en el camino, pero creo que conversar o discutir sobre un tema del que se habla mucho, a menudo los profesores estamos más en las titulares de la prensa por los problemas que tenemos, por nuestros malos diagnósticos o por los resultados del CIMSE. Pero pocas veces estamos en esas primeras planas por buenas noticias, por buenas prácticas. Y sí hay buenos profesores en Chile, y hay hartos buenos profesores en Chile, como muchos de los que egresan de nuestra propia universidad, por ejemplo, a juicio de los empleadores, no solo a juicio de los que estamos formando a esos profesores. Obviamente hay mucho por hacer, hay mucho que mejorar, y debates como estos aportan demasiado a ese punto. Sin dilatar más, entonces voy a dejarlos con nuestro primer expositor, de CLAPES UC, ¿cierto?, que nos va a hablar sobre el tema que hoy día nos convoca, docencia y calidad de la educación. Así que, Sergio Urzúa, adelante. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario sobre docencia y calidad de la educación. Yo soy economista, enseñado, pero no me considero un docente. Y la idea un poco entonces es, en el contexto de mis sesgos, es presentar algo de evidencia respecto de tres dimensiones importantes para el efecto de tener una discusión en este tema. Primero, el impacto que tienen los docentes. Segundo, la oferta académica respecto de carreras de educación en Chile. Y tercero, la demanda por esas carreras. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas, ¿cierto?, que están entrando a estudiar estas carreras? Eso para, de alguna forma, a poner los temas en contexto. La importancia de los docentes es evidente, ¿cierto? El arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y el conocimiento. Eso Einstein, el poeta americano, ¿cierto?, Mark Van Doren, el arte de enseñar es el arte de enseñar, ¿cierto?, a descubrir. Y la verdad que uno tiene que preguntarse en este contexto si es que estamos realmente entrenando a maestros para poder enfrentar los inmensos desafíos que significan efectivamente enseñar. ¿Cuál es el consenso? Sin buenos profesores no habrá igualdad de oportunidades, no habrá calidad de educación. Period, ¿cierto? Punto. Eso no hay duda que eso es así. ¿Qué es un buen profesor? Es un tema empíricamente difícil de poder mostrar, pero hay iniciativas que son interesantes. Hay iniciativas como Enseña Chile, por ejemplo, que es una cosa que ha sido bastante exitosa y que se ha, de hecho, extendido a América Latina. Estados Unidos también un ejemplo, lo que hacen allá. ¿Y cuál es el impacto de un buen profesor? Existe evidencia. Cada vez más estamos empezando a generar evidencia respecto de cuál es el impacto de corto plazo, mediano plazo y largo plazo de buenos profesores. Se han hecho cosas en Chile,
se han hecho cosas en Estados Unidos y yo le voy a tratar de presentar alguna evidencia también nueva al respecto. Pongamos las cosas en contexto. Si nosotros tomamos al 10% de los mejores colegios en cuarto básico, ¿ok?, en función del CIMSE, y vemos qué pasa con los niños en esta progresión hasta, digamos, tomar la PSU. Esto es lo que usted observaría. Estos son el 10% de mejores colegios en Chile. Son aproximadamente 29.316 alumnos. Estos son datos longitudinales. Podemos unir a los niños en el tiempo. Y de esos 29.316, este es cuarto básico. Podemos ver que en la PSU, ¿cierto?, aparecen 22.651. ¿Ok? Porcentaje importante, entonces, de estos chicos en cuarto básico los podemos ver rindiendo la PSU al momento que ellos tienen que rendir la PSU. No hubo repitencia, no hubo deserción para esos 22.000. De esos 22.651, 21.000 sacan 450 puntos. O sea, pueden entrar a postular. De ellos, 16.000 sacan más de 550 puntos, tienen acceso a becas, tienen acceso a crédito. 650 puntos más son 7.700. 2.480 puntos sacan 750 puntos o más. Estos son el 10% de los mejores colegios en cuarto básico y nosotros seguimos a estos alumnos en el tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, eso es un resultado positivo, pero si estamos hablando del 10% de mejores colegios, yo esperaría que los resultados fuesen incluso mejores. ¿Okay? Por lo tanto, punto número 1 es que hay deficiencias tanto en los colegios malos, por supuesto, que tienen malos resultados en esta prueba, pero incluso los buenos. Les muestro los malos ahora. Entonces, la misma figura con el 10% de peores colegios en cuarto básico, seguir a los alumnos en el tiempo. Les anticipo que estos son colegios un poco más pequeños, por lo tanto, no vamos a tener 29.300 alumnos, sino que vamos a tener 11.000 alumnos. De ellos, solamente 2.300 rinden la PSU a tiempo, ¿cierto? Compare la diferencia, de 29.000 a 22.000, de 11.000 a 2.300. O sea, si yo estoy en cuarto básico en uno de los 10% peores colegios en Chile, mi probabilidad de rendir la PSU a tiempo, ¿cierto?, es aproximadamente un 20%, 25%. De ellos, 874 sacan 450 puntos, 186 sacan 550 o más, 12 sacan 650 y 4 estudiantes de esos 11.300 alumnos terminan sacando 750 puntos o más. Este es el desafío, ¿cierto? Este es el desafío que asociado a la labor del docente, ¿cierto? Yo sé, esto lo hago en mi computador, pero esto lo sabe el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que dónde están esos chicos en cuarto básico y sé la progresión que hacen en el sistema, ¿cómo puede ser que no se haya hecho nada, ¿cierto?, para prevenir que solamente estos 4 errores estadísticos, ¿ah? Porque no hay otra forma más de catalogarlos, son errores estadísticos, esos chicos son los Arturo Vidal, los Gary Medel de la educación, estos chicos no deberían estar ahí y terminan sacando 750 puntos. ¿Cómo hacemos aumentar el número tanto de los mejores, ¿cierto?, y por supuesto de los peores colegios? Medido en función del CIMSE. Voy a entrar un poco en esta lógica media de economista, y mi disculpa a quienes pueden ofenderlo, pero yo pienso en un resultado como la PSU, esto aquí hay una función de producción detrás, que implica unir factores socioeconómicos, socioculturales, y sin duda el factor, ¿cierto?, fundamental que nos convoca hoy día, que es el sistema educativo. Docentes, equipo directivo, disponibilidad de recursos, todos estos elementos, ¿cierto? La PSU al final es un resultado que nosotros analizamos con mucha atención por las consecuencias que tiene, pero que es al final un resultado de una secuencia de distintas decisiones, una secuencia de distintos insumos que han estado afectando, ¿cierto?, a los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo primero que les voy a mostrar es el resultado de profesores. ¿Cuán importante es para efectos de la PSU, por ejemplo? Estoy mirando cosas, outcomes de mediano o largo plazo, no estoy mirando CIMSE, estoy mirando algo que sabemos que tiene un impacto, que los alumnos conocen, los alumnos, ¿cierto?, se preocupan, las familias también, los colegios también. ¿Cuán importantes son las características del colegio, de los docentes del colegio en particular, para efectos del resultado de la PSU? Entonces, esta evidencia nueva que estamos haciendo con Macarena Kocher acá en CLAPES, y básicamente la lógica es la siguiente. Vamos a tomar el resultado de la PSU, vamos a mirar, vamos a adjuntar, ¿cierto?, complementar esos resultados de la PSU con datos de los docentes de los colegios. Nosotros sabemos de dónde se egresan los estudiantes, vamos a ir a mirar características de los profesores durante el proceso educativo de los chicos, y vamos a ver en particular 2 dimensiones que son clave. ¿Cuántos profesores dentro del colegio no tenían un título? Se sorprenderían
el número de profesores, ¿cierto?, en los colegios que no tienen título. Esos son datos administrativos. Y además vamos a agregar información de la evaluación docente y vamos a ver cuán importantes son los resultados en términos de cuán satisfactorios, competentes, básicos, ¿cierto?, o destacados son los docentes a partir de la evaluación docente. Entonces vamos a pegar todas estas cosas dentro de esta base de datos y para ver cuán importantes nuevos son los profesores al momento de explicar la PSU. Se los anticipo para no marearlos con los datos, importan un montón. Son tan importantes, de hecho, el porcentaje de profesores dentro de los colegios que no tienen título es tan importante como la educación de los padres, cuando miramos la información. En particular, si el porcentaje de docentes sin título, si nosotros, de nuevo, no quiero entrar en el detalle de los datos, pero el resultado es el siguiente: si yo reduzco en un 10%, 10 puntos porcentuales, el número de docentes que no tienen título dentro de un colegio, los resultados PSU promedio de ese colegio van a aumentar en aproximadamente 10 puntos. No es poco. ¿Ok? No es para nada poco. Los resultados son similares cuando nosotros miramos la evidencia en respecto de profesores insatisfactorios, ¿cierto? El porcentaje de profesores que tienen una categoría insatisfactoria en la evaluación docente reduce en 30 puntos los puntajes promedios de la PSU de los estudiantes en estos colegios. Respecto del destacado, ¿cierto?, son 11 puntos adicionales en la PSU. Estas cosas entonces importan. Uno puede tener, nosotros hicimos un trabajo grande en términos de tratar de entender la información de la evaluación docente y creo que estamos convencidos de que tiene limitaciones importantes, pero sorprendentemente, aun cuando existían esas limitaciones, los resultados parecen siendo súper robustos. ¿Y qué pasa entonces si nosotros hacemos el siguiente ejercicio? Eliminemos los profesores con base a estos resultados que no tienen títulos. ¿Cuánto sería el cambio en puntajes PSU dentro de Chile cuando nosotros hacemos este ejercicio? Son 7.837 profesores en el 2006 que trabajan en el sistema de educación, o trabajaban en el sistema de educación que no tenían título, representa el 4,05% de los docentes, de 293.000 docentes, no es poco. Y lo que nosotros hacemos entonces, tomamos este modelo y vemos qué ocurre sobre las comunas. Mirad, puntajes comunales. Y esto que está acá, esto es Pudahuel. Si nosotros hacemos este ejercicio en Pudahuel, eso significa que los puntajes PSU aumentan al menos en un 15% en esa comuna. Lo que es interesante de este mapa, y lo hicimos así, es que ustedes ven dónde se produce además el problema. El problema, los cambios ustedes no los van a ver en Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia. Esas comunas no tienen problema en el sentido de calidad de los docentes. Donde nosotros encontramos resultados importantes son Pudahuel, ¿cierto? Esto es Cerro Navia, Cerrillo, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, San Miguel, comunas que hoy día sabemos que tienen altos niveles de pobreza y que además lamentablemente tienen hoy día también problemas de atraer a profesores de calidad. Ese es punto número uno. Entonces, esto sí importa. ¿Okay? Esto sí importa y podemos hacer mucho más para tratar de corregir algunas de las deficiencias que sufren los alumnos más vulnerables. ¿Okay? Ese 10% que yo les mostraba antes. Oferta de carrera. Entonces, para efectos de poder entender esto puede entonces tener que ver con cómo los docentes acceden a las personas que tienen intención de estudiar pedagogía, acceden a mejores carreras de pedagogía. Entonces hay que analizar la oferta de carreras de pedagogía. Ustedes ven acá, estos son los resultados, de nuevo, datos administrativos entre el 2005 y el 2015. El número de carreras, este es el número de carreras evolución de la matrícula en programas de educación. Pasamos aproximadamente de 870 a 1.700 programas. Esto significó un aumento importante en la matrícula de aproximadamente 90.000 hasta 120.000 estudiantes en educación entre el 2005 y el 2015. Entonces, una pregunta obvia que uno tiene que hacerse es ¿de dónde vienen estos estudiantes? ¿Cierto? ¿Quiénes son? ¿A qué carreras van? Esto comparado con la tendencia agregada, ¿cierto? En el sistema, sabemos que el sistema ha crecido muchísimo, pasamos de 600.000, 650.000 aproximadamente el 2005 hasta 1.200.000 estudiantes. Esto ha significado una transformación del sistema de educación superior. Educación no ha estado ausente de esta transformación. ¿Qué sabemos de los puntajes de acceso a esta educación? Promedio, estos son mi PSU 2011, educación de todas las áreas del conocimiento, esta es la definición de UNESCO,
tiene el puntaje más bajo promedio de PSU. Ahora uno puede decir quizás esto no es problema, hay un tema de vocación más que PSU, ¿para qué nos vamos a preocupar de la PSU? Pero es una señal, ¿cierto?, que de alguna forma nos sugiere que algo está pasando. Y esto es bien conocido, ¿eh? Esto no es el punto de lo que les quiero hablar ahora. ¿Qué hicimos entonces? Dijimos, bueno, complementemos esta información. Tomemos los datos administrativos de nuevo, analicemos todos los programas de educación entre el 2005 y el 2015, de 850 a 1456, y miremos entonces qué información tenemos. Tenemos los años de inicio de la carrera, el número de vacantes, las matrículas, el tipo de la institución, si está acreditada, dónde están ubicadas, entre otras variables. Y veamos qué ocurre en el cambio en oferta. Lo interesante es que de los nuevos programas que se generan, que son 1.274 programas en educación entre el 2005 y el 2015, no es poco, un 9% son CRUCH, 39% son universidades privadas, 38% de ellos son IPs, un 14% son CFTs. En principio, yo no tengo ningún sesgo respecto de educación privada o IP, CFT, por el contrario, pero es interesante que esto claramente no ha venido por las universidades establecidas, si ustedes quieren. ¿Cuántas de ellas se quedó acreditada? Una pregunta básica, ¿cierto? ¿Está acreditada o no está acreditada el primer año de creación de la carrera? Bueno, casi todas las CRUCH estaban acreditadas, ¿cierto? Había un 15% de las que se crearon, las nuevas que se crearon en CRUCH, que no estaban, pero un 56% de las que se crean en las privadas... ¿Perdón? Al revés, ya, tienes razón. Un 56% no están acreditadas en las privadas, un 48% de las que se crean en el OIP no estaban acreditadas y un 50% de los que están en las CFT no estaban acreditadas. O sea, aquí tenemos un problema. Ahora uno puede decir, bueno, es que esto quizá está siendo muy exigente. Es el primer año de la carrera, dale tiempo. Bueno, pero el problema es que no es tan así. Porque nosotros podemos seguir a las carreras en el tiempo, a las instituciones, y podemos ver, bueno, en este periodo entre el 2005 y el 2015, terminaron acreditándose en algún momento. Y no es siempre el caso. De las 17 que no se acreditaron en el primer año que se crearon las CRUCH, ¿cierto? 115 total, 98 estaban acreditadas de entrada, 17 no estaban acreditadas, solamente 8 en este periodo nunca vemos que se acreditan. Eso es un 47% de las 17, pero es un número bajo respecto a los 115. ¿Qué ocurre en las privadas? De las 280 que parten sin acreditarse, 153 nunca se acreditan en el periodo que nosotros observamos. IPs, de las 232, es el 55%. 232, 165 nunca se acreditan. Finalmente, los CFT, de las 88 que nacieron no acreditadas, 54 no se acreditan. Estos números a mí me preocuparían, ¿cierto? Aquí hay algo que está pasando, pedagogía es suficientemente importante, o educación en general, como para tratar de asegurar. Podemos discutir si el sistema de acreditación es el correcto o no, está bien. Pero si es lo que nosotros tenemos, es sorprendente que los estándares mínimos que vienen atachados, por lo menos adjuntos a la idea de acreditación, no se estén cumpliendo en este marco. Eso es un tema de oferta que es fundamental y que hay que tratar de corregir, y que yo creo que las cosas que nosotros estamos haciendo ahora no apuntan a esto. ¿Qué implica esto? Número grueso. Bueno, esta es la matrícula total de los programas nuevos. Básicamente, entre el 2005 y el 2015, entraron al sistema de educación a Chile a estudiar pedagogía aproximadamente 50.000 alumnos. De aquellos que entraron, la mitad entraron a carreras que no estaban acreditadas. Uno de nuevo puede decir, bueno, esto es el primer año, bueno, pero nunca se acreditaron. 15.000 alumnos que están estudiando, entraron a estudiar educación, chilenos que entraron a estudiar educación, están estudiando en carreras que no se han acreditado entre el 2015 y el 2005. Este no es un número pequeño, ¿cierto? Si yo soy papá, me gustaría saber de dónde viene mi profesor, porque es una información relevante. Entonces la pregunta es preguntarse cómo la gente responde entonces a los cambios en el sistema de la oferta. Y aquí pasan cosas fascinantes. Esto es una cosa que vimos con Maca durante estos días, y es fascinante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entramos en el detalle del proceso de postulación al sistema de educación superior. Dijimos, ok, vamos a estudiar un grupo de estudiantes, un grupo, digamos, un corte. Todos aquellos chicos que rindieron la PSU en diciembre del 2007, los vamos a ver entrando a la universidad del 2008, y veamos entonces si esta lógica de PSU es importante, eso es lo primero, pero más importante, y una cosa que no necesariamente siempre reconocemos, es que
el proceso de postulación en Chile es bien particular. Yo tengo que listar 8 opciones, ¿cierto? Cuando yo postulo a la universidad, tengo que decir yo que estudiar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Lo que sabemos es que quienes estudian educación tienen puntajes promedio más bajos en PSU respecto a aquellos que no estudian en educación. Pero, ¿qué pasa respecto de las postulaciones? Porque yo quizá el pool de estudiantes que quieren estudiar educación es inmenso y por alguna razón en este proceso de postulación no están listando educación primero. Y entonces dicen, mira, yo quiero ser ingeniero en la número 1, ingeniero comercial en la número 2, abogado no, probablemente abogado lo vamos a tirar a la 8, pero vamos a ir con sociología en la 3, y sucede que listo educación en la 5. Eso es importante para entender quiénes terminan estudiando derecho, eso es súper importante, más allá que el puntaje que yo quiera. Mira, entonces, esto es lo que sabemos. Sabemos que los que no estudian educación tienen el puntaje en la prueba de PSU lenguaje, 600 puntos. Quienes estudian en educación en este año tienen en promedio en lenguaje 568 puntos. Esa diferencia en matemáticas es más grande, 607 versus 546. En historia es 596, 568. En ciencias, 583, 524. Eso es lo que yo les mostraba antes, ¿cierto? PSU educación respecto del resto. Pero preguntémonos qué pasa con quienes no postulan a educación. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo en no hacer esto atractivo? Bueno, estamos perdiendo un pool importante. Estos chicos tienen mejores puntajes que aquellos que incluso terminan estudiando educación. 583 en matemática, en lenguaje, 593 en matemática, 581 en historia, 571 en ciencia. Y de aquellos que postulan, pero no estudian educación, aquí está el problema. Porque el pool de estudiantes que deciden postular a educación, independiente si terminan estudiando educación o no, es peor que el pool de estudiantes que no terminan postulando a educación en estas 4 dimensiones. 512 puntos es el puntaje promedio de aquellas personas que listan en alguna de sus 8 opciones de educación. ¿Ok? En lo que es ciencia. 552 en historia, 528 en matemática, 545 en lenguaje. Por lo tanto, del pool ya partimos mal. O sea, no es solamente que los chicos que terminen estudiando tienen peores puntajes, sino que aquellas personas que listan al menos una opción en las 8 tienen peores resultados en todas las dimensiones. Eso explica, más o menos, para que tengan una idea, cuántos de los 31.000 estudiantes que listan educación como una opción lo hacen en la primera opción, son 14.805. Son 31.000 estudiantes, un montón, que apostan por educación. Y 14.000 dicen, yo voy a educación como número 1, yo quiero estudiar educación. Número 2, 4.600, 3.800, y no son pocos, de hecho, los que listan educación en la 8. ¿Por qué esto es relevante con esta lógica de la vocación? ¿Estamos terminando con profesores que son ingenieros frustrados? ¿O estamos, cierto, terminando con tipos que sí quieren estudiar educación? Esto es importante. Y lo que sabemos es que más de la mitad de los 31.000 no apuestan por educación como número 1. ¿Ok? En la postulación. Ese resultado es novedoso y es relevante para efecto de entender. De hecho, un porcentaje importante va a la 4ª o la 5ª o la 6ª como educación. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que esto es todavía más interesante. Es que cuando nosotros miramos los puntajes de estos chicos en función de cuándo usted lista educación, observamos lo siguiente. O sea, ¿quién lista número 1 educación? Bueno, son estudiantes que como primera opción dijeron educación, tienen un puntaje promedio en la prueba de matemática de 512 puntos. Y lo que es sorprendente es que a medida que yo empiezo a alejarme de la 8ª opción, los puntajes de matemática aumentan. Es decir, mientras más tarde, mientras yo más postergo la decisión de postular a educación, mi puntaje de matemática en la PSU aumenta. De nuevo, ¿quién es entonces el tipo que termina estudiando educación? Es alguien que es bueno en matemática, ¿cierto? Y dice, 1, yo quiero educación. No. El tipo mejor en matemática que lista en educación, en algunas de sus opciones, es educación en la número 8, no en la número 1. Y la diferencia es 563 versus 502. Brutal. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Cuando nosotros observamos a los estudiantes por cada una de estas dimensiones, si usted lista educación número 1 o educación número 8, estas son las diferencias que ustedes observan. Los que listan educación en número 1, promedio de puntaje en lenguaje 533. Los que listan educación en número 8, puntaje en lenguaje 560. Matemática 512, 563. Ciencia 491, 544.
La diferencia es brutal. Por lo tanto, aquel que dice educación número 1 no viene del pool de personas más desventajadas, por lo menos en PSU, y podemos discutir si esta es la dimensión relevante. Lo interesante es que cuando uno mira, por ejemplo, Derecho, otra carrera, uno que podría pensar que también tiene algo de vocación, no ocurre así. Quien lista Derecho número 1 tiene mejor puntaje que lista 8. Comentarios breves respecto a la carrera docente. Yo soy optimista moderado, creo que hay avances importantes respecto de esto, pero la verdad que cuando uno mira el detalle de las cosas que se plantean, tiendo a ser incrédulo en muchas dimensiones, en particular la importancia que va a tener el centro, ¿cierto? Que se va a hacer cargo, que hoy día es una cosa pequeñita, el CPIP, pero que esto tiene que crecer en órdenes de magnitud importante para poder hacer todas las cosas que se plantean. Y creo que además no existen elementos que permitan evaluar estos cambios, no hay monitoreo, no hay recolección de información, cada vez se ha hecho más difícil tener acceso a los datos para poder hacer el tipo de cosas que nosotros no hacemos. Y lo que ocurre acá es que cuando uno mira qué pasa si nos estamos equivocando respecto de esto, los costos pueden ser altísimos. Ya hemos atrasado demasiado las decisiones respecto de educación. En particular, yo creo que esta idea de tener un sistema de educación homogéneo probablemente no va a corregir el problema inicial, de que hay chicos que tienen, en cuarto básico yo sé que tienen ya deficiencia importante y que esa deficiencia se amplifica en el tiempo. Yo tengo una educación homogénea, eso va a ser peor todavía. Yo necesito generar mayor atención individual, mayor atención dentro de la sala de clase, y eso pasa precisamente por tratar de prestar más atención a lo que ocurre dentro del aula, ¿cierto? Yo en ese sentido creo que mi optimismo moderado de alguna forma choca con la visión que uno observa muchas veces, que uno cree que esto es estamos listos, ¿cierto? Es un tema de lucas, lo que hay que hacer entonces es hacer educación más atractiva, haciéndola gratis, las carreras de educación. No sé si eso va a cambiar como la gente cambia las postulaciones, las preferencias. Yo creo que la realidad es mucho más complicada. La realidad pasa más bien por tratar de subir, digamos, el cerro, la montaña que significa asegurar una educación de calidad, y eso está de alguna forma claramente demostrado en las slides iniciales que yo les demostraba. El problema es que cuando uno mira los datos, el pool de profesores, los cambios que se han generado, no apuntan a que esta cosa se vaya a poder escalar. O sea, no estamos atrayendo los mejores maestros, a la gente que tiene mayor vocación. Las carreras tienen deficiencias importantes y sabemos que esto tiene costos de largo plazo, como yo les demostré en particular en el caso de la PSU. Por lo tanto, yo creo que deberíamos estar más en una visión de esta, aun cuando pueda ser un poquito negativa, pero creo que el costo de equivocarse y pensar que es la primera es mucho más alto que prestar atención y hacerse cargo de los desafíos que la segunda ofrece. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias Sergio, coordinador de políticas sociales de CLAPES UC. Y vamos a... Pero antes de presentarles a Mariana, solo a partir de lo que planteaba Sergio, dejo una pregunta para después. ¿Cómo atraemos a mejores estudiantes entonces si toda la cultura chilena está en torno a un discurso que valora la pedagogía, pero que cuando mi hijo o mi hija quiere estudiar pedagogía, finalmente le decimos, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Hay un tema social, hay un tema cultural. Entonces, claro, a lo mejor la promulgación de una reforma no es suficiente, ofrecer a lo mejor una carrera docente, cuando hay un cambio de mentalidad que hay que hacer en Chile. Hay que darle una vuelta a eso. Bueno, entonces los dejo con Mariana Elwin, presidenta del directorio de la Fundación Oportunidad y ex ministra de Educación. Pero te digo yo, el Consejo de Decanos de Educación del CUT, nos reunimos 4 veces. Súper interesante lo que vimos. Yo tengo algunas láminas que se refieren a algunos puntos de los que tocó el profesor Ursúa, pero que yo creo que las de él están mucho mejores, así que no las voy a decir. Voy a hablar desde mi experiencia, de trabajar en sectores vulnerables con profesores en dos ámbitos. Uno, en la Fundación Oportunidad, con un proyecto que estamos trabajando en 17 comunas
tanto en la región metropolitana como en la sexta región, que apunta a pre-kinder y kinder, y a desarrollo del lenguaje y desarrollo socioemocional. Y por otra parte, tengo otro sombrero, que soy directora ejecutiva de una corporación sin fines de lucro, que tiene dos colegios, uno en La Ventana y otro en Los Espejos. Entonces voy a hablar un poco de lo que veo y voy a partir con esta frase de András Schleicher, que es el encargado de educación de la OECD y de las pruebas PISA, y que él esta frase no la dijo para Chile, pero yo siento que nos cae como anillo al dedo. Tenemos estudiantes del siglo XXI, docentes del siglo XX y escuelas del siglo XIX. Y la verdad que nuestros estudiantes, y yo veo, o sea, voy a hablar desde lo que nosotros vemos, porque probablemente en el mundo de los colegios particulares pagados, esto es una realidad que puede ser distinta. A los estudiantes yo creo que son mucho más homogéneos, pero en los sectores vulnerables hay una tremenda heterogeneidad, una diversidad de la cual no estamos haciéndonos cargo, estructuras familiares diversas, de las más variadas, un alto porcentaje de niños vulnerados en sus derechos. O sea, nosotros en nuestros colegios, o sea, tenemos una vez al mes, yo creo que las personas que trabajan casos de niños abusados, niños agredidos, etcétera. Creo que ahí hay niños en muy alto riesgo social. El apoyo de la familia es muy escaso en un porcentaje significativo de alumnos, y es interesante porque de verdad que los alumnos que les va bien en estos colegios son los alumnos que tienen familias que los apoyan y que han encontrado profesores también que los apoyan. O sea, alumnos, nosotros por ejemplo en La Ventana tenemos un chico que hace 3 años atrás entró a medicina en la Chile. Es un colegio técnico profesional, pero ese niño sabía que quería ser médico desde sexto básico. Y lo apoyó su mamá, que es una mujer modesta, que tiene un kiosco, que no tiene pareja, y lo apoyaron los profesores del colegio y el cabro llegó a medicina. Pero eso es completamente excepcional. Tenemos jóvenes con iniciación sexual temprana, cambios muy significativos en relación con la autoridad, mucha conciencia de los derechos, exigentes, muy conectados, la importancia de las redes de amigos. Hoy día, aunque están conectados, se conectan con los amigos, yo veo los recreos, están todos con un iPhone y no están conversando, están chateando. Pero en La Ventana todos los niños tienen teléfonos en los cuales están conectados. Y quiero, perdón que sea anecdótica, pero asistí a una clase de ciencias sociales en La Ventana, en un primero medio, el 2 de mayo. Entonces el profesor llegó y le preguntó, ¿qué pasó ayer? Silencio absoluto. A ver, ¿qué? Entonces una niñita dijo, era feriado y irrenunciable. Su mamá no había trabajado. Y llegar a que era el 1 de mayo, o sea, estos niños súper conectados, están conectados entre ellos, pero no habían visto televisión, no habían visto las marchas y no sabían que el día anterior había sido el día del trabajo, ni que había habido peloteras en la calle. Creo que también los niños en todos los sectores y los sectores vulnerables tienen los mismos intereses, los intereses de una sociedad de consumo. Ellos quieren participar de esta sociedad de consumo, conocen los cantantes, saben a qué recitales quieren ir, el tipo de ropa, el tipo de actividades que quieren hacer, y tienen mayores expectativas. El año 2006, nosotros en nuestros colegios
en uno de los colegios a los cuales yo llegué en ese momento, le pregunté, ¿cuántos niños dan la PSU? Son técnicos profesionales. Y aquí me dijeron, aquí ninguno. 2006, hace 10 años atrás. Y yo les dije, ¿por qué no nos proponemos que un 30% de la PSU? Y me miraron como si yo fuera marciana. Bueno, hoy día dan la PSU casi todos los alumnos, lo cual también contribuye a que los puntajes nos bajen, porque si lo dan más, si vemos los promedios, nos bajan los puntajes. Pero los niños y sus familias tienen más altas expectativas de su futuro que sus profesores. Nosotros hemos hecho encuestas a los profesores sobre qué expectativas tienen para sus alumnos, y los niños son los que tienen más altas expectativas, después los padres y por último los profesores, tienen menos expectativas. Tenemos profesores del siglo XX, o sea, creo que la exigencia para el profesor del siglo XX era formar intelectualmente una minoría. Eran escuelas, liceos, universidades, y para moverse en contextos homogéneos, transmitiendo el conocimiento de generación en generación, y eso es lo que se sigue haciendo. O sea, de verdad, nuestros profesores llegan para esto. No saben abordar la diversidad, no saben cómo trabajar en una sala de clase que tienen niños que tienen ritmos distintos, o que tienen niños no sé, o que tienen niños que son muy inteligentes, no saben qué hacer con ellos. Por lo tanto, y la verdad es que lo que hacen es transmitir el conocimiento a la próxima generación, y un conocimiento que es, además, muy pobre. O sea, porque Sergio planteaba quiénes son los que eligen la carrera de profesión. Y claro, en el siglo XIX, en el siglo XX, todos estos profesores eran profesores de clase media, ilustrada, con intereses, con vocación. Yo tuve mis dos abuelos que fueron profesores. Uno era profesor de historia y el otro era profesor de castellano. Mi abuelo, profesor de historia, llegó a ser presidente de la Corte Suprema, pero era un tipo culto, y hacía clase en el Liceo de Aplicación. Entonces, mi otro abuelo fue director del Liceo de Antofagasta. También terminó siendo abogado y terminó haciendo otra cosa, pero eran personas que tenían, era un mundo con un capital cultural distinto. Hoy día los profesores provienen de un capital cultural muy bajo. En la Fundación Oportunidad nosotros trabajamos con educadoras de párvulos. Las educadoras de párvulos que trabajan en los colegios municipales que nosotros estamos, bueno, hablan igual que sus niños, dicen tenimos en vez de tenemos. O sea, de verdad que nos encontramos con situaciones en las cuales provienen de un mundo similar al de los niños que están educando y tienen una formación muy mala. Por lo tanto, yo creo que la formación disciplinaria que estamos entregando hoy día a los docentes no responde a los problemas que los profesores tienen que enfrentar hoy. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hemos tenido profesores, chiquillas, por ejemplo, con vocación, que nos llegan de la Universidad de los Andes o de la Universidad Católica, excepcionalmente. O sea, reclutar de ahí es casi imposible. Pero muchas terminan yéndose, o sea, no se la pueden con ese contexto. O tenían expectativas más altas de que iban a poder hacer cosas distintas y no pueden cambiar, ayudar a cambiar la cultura de ese colegio. Se mantiene una enseñanza muy tradicional, con poco protagonismo al alumno. Están frente al aula la mayor parte del día, estos profesores tienen sobrecarga de trabajo rutinario.
Las clases siguen siendo una responsabilidad individual, cada vez menos. O sea, yo creo que cada día hay más aceptación de que los directivos, otros pares, ingresen a sus clases y puedan compartir lo que hacen. Pero a los profesores no les gusta. O sea, ellos quieren seguir haciendo lo que ellos hacen sin que nadie los vea. Yo creo que mucho de esto se repite en la formación de los docentes. O sea, creo que la formación de los docentes también, en todos estos IP y CFT que están formando profesores, bueno, profesores por hora, metodología súper poco desafiante, mucha teoría y poca vinculación con la realidad y con el futuro. O sea, ¿qué están aprendiendo nuestros docentes? ¿Qué cosa? O sea, yo, por ejemplo, algo que encuentro fundamental en un profesor, en cualquier profesor, es su desarrollo personal. ¿Ah? Profesores que lean, que vayan al cine, que tengan intereses, que se les ocurran cosas, que estén motivados. Pero resulta que nosotros encontramos profesores que, o sea, que por ejemplo nos tocó el otro día un concurso hicimos un concurso de cuentos y los niños leían el cuento y tenían que reflexionar o pintarlo, no me acuerdo qué era. Y resulta que la profesora, ponte tú que la niñita del cuento se llamaba Isabel, pero la profesora no leyó el cuento, buscó en el bolsón del vago, no sé cómo se llama, y encontró el cuento en que la niñita, el mismo cuento, la niñita se llamaba Elizabeth y el niñito se llamaba... Entonces los niños decían, no, pero si en este cuento no hay una Elizabeth. No, porque ellos habían leído el cuento que la profesora les pidió, pero la profesora ni siquiera se había leído ese cuento. O sea, también me ha tocado, por ejemplo, participar en clases donde las profesoras leen un cuento a los niños en pre-kinder y kinder. Pizarras interactivas espectaculares. Entonces la profesora está sentada leyendo el libro aquí, la pizarra interactiva ahí y los niños mirando la pizarra. O sea, la profesora ni siquiera se conecta con los alumnos para motivar lo que está haciendo. Está leyendo el libro y está pasando lo que pasa en la pizarra interactiva. Y así uno puede contar miles de ejemplos cotidianos de personas que no tienen las competencias para sacarle partido a nada. Y que un niño hace una pregunta y la profesora pierde ocasiones y pierde ocasiones y a uno le da angustia de ver cómo pierde ocasiones de enseñar a los niños. Y yo no sé cómo se hace eso, pero creo que la formación de nuestros profesores no está brindando una formación personal. O lo otro que nos pasa, que los profesores llegan, les tocan niños difíciles, no se la pueden, o sea, en primero básico, no se la pueden con un niño difícil, terminan pidiendo licencia, van a la mutual y la mutual les dice que están estresados porque tienen este niño tan difícil. O se ponen a llorar, o va una apoderada. También las cosas son difíciles porque a esa misma profesora va la apoderada y la agrede y le dice, usted está tratando mal a mi hijo y le da un zamarrón. Entonces, pero no, o sea, yo creo que formar en competencias personales es absolutamente clave y si no hacemos algo fuerte allí, de abrir el mundo, el horizonte, la creatividad, creo que tenemos bastantes problemas. Voy a pasar un poco esto, pero creo que nosotros tenemos una organización muy tradicional en tiempo, en infraestructura, en cómo se dividen las asignaturas. Y créanme, yo he tratado en los colegios nuestros de hacer cosas distintas. Y
pucha que cuesta, o sea, demasiado, porque los profesores no se atreven, no se la pueden, o cuando lo hacen, de verdad no resulta como uno esperaría. Ahora uno puede ir avanzando, pero mover, por ejemplo, juntar cursos, hacer cosas distintas, la semana de la ciencia, todo eso se está haciendo cada vez más. Yo también soy una optimista moderada, pero absolutamente insuficiente. ¿Y qué consecuencias hay? O sea, aquí lo que hay es desmotivación. Desmotivación tanto de los profesores porque no se la pueden y de los alumnos porque no tienen interés en lo que están aprendiendo. Frustración. Los profesores con muy bajas expectativas. Muchas veces estos mismos profesores, que no es su primera opción, que no a nosotros cuando llegan los profesores y postulan, que nos postulan de universidades que no son muy buenas, bueno, primero un porcentaje grande no llega porque es La Pintana y Los Espejos. Los que llegan miran y muchos se van o no pasan las pruebas o consiguen otra cosa mejor en otra comuna. Pero los que se quedan, muchos de ellos, van perdiéndole como el sentido a la profesión. O sea, o para ellos fue una opción como primera generación de su familia para ingresar a la educación superior y es una opción de trabajo, pero no es una opción vocacional. Y yo creo que la educación, lo que nosotros le estamos enseñando y cómo estamos enseñando, no responde a los intereses de los jóvenes, ni tampoco a las demandas de la sociedad. Bueno, este es un cuadro de un informe McKinsey del 2007 que muestra la diferencia de rendimientos entre un profesor de bajo rendimiento y un profesor que hay entre, creo que ahí dice 37 y 90 puntos es la distancia. ¿Qué pasa con la formación de los docentes? Bueno, esta masificación tan rápida es brutal. O sea, tú no puedes pasar de que en 1996 había 239 carreras de pedagogía y en el 2015 1.200. No sé, los números no sé si nos coinciden, pero son más o menos eso. Que el 50% no están acreditadas, que hay un estudio de Alejandra Misala que la docencia trae a estudiantes mujeres de bajo rendimiento académico que estudiaron en establecimientos de calidad baja. Y ese mismo estudio muestra que un 30% de los docentes abandonan la profesión en los primeros 6 años. Es un estudio de Valenzuela. En educación parvularia, un 30% de la educación, hay un estudio que no recuerdo de quién es, pero que lo hizo, que está en Mineduc, un 30% de las educadoras de párvulo provienen de los primeros 3 quintiles de ingreso. Entonces, y ganan lo mismo o menos que una empleada de casa particular. Bueno, esto lo vieron ustedes mejor, cuáles son los puntajes, la media. Esta es no sé de qué año, es un cuadro que hizo la Silvia Izaguirre. Pero yo quiero comentarles lo que nos ha pasado a nosotros y creo que ha sido interesante en la Fundación Oportunidad. La Fundación Oportunidad realizó un estudio en que midió la efectividad de la relación alumno-profesor en 91 escuelas públicas de la región metropolitana, en 6 comunas, en prekinder y kinder. Y esto aplicó un instrumento que se llama el CLAS, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, y que mide 3 áreas: apoyo instruccional, apoyo emocional y organización de sala. La escala va de 1 al 7. Este estudio lo hizo Ernesto Treviño con Hiro Yoshikawa de la Universidad de Harvard. Y
los resultados son bien impresionantes, porque nuestras educadoras no están mal en apoyo emocional, tampoco mal en organización del aula, llegan a un 40%, pero en apoyo instruccional no alcanzan al 2%. Y nosotros estuvimos viendo, los resultados de esa investigación, de ese estudio experimental, la verdad es que son súper interesantes porque nos arrojaron un montón de datos. El mismo estudio midió el tiempo instruccional en un día normal de clases de pre-kinder y kinder. El reporte es 1 hora de actividades y las otras 3 horas se reparten entre desayuno, colación, baño y recreo. Y en esa hora de actividades, entre 9 y 12 minutos promedio en actividades de lenguaje que fueran más desafiantes, que no es leerle un cuento y preguntarle, ¿le gustó el cuento? Sí. Una actividad que tuviera interacciones más desafiantes, entre 9 y 12 minutos. Nosotros a propósito de esto, bueno, lo otro que arrojó el estudio es que los niños en pre-kinder y kinder tienen un ausentismo crónico muy alto. O sea, cerca del 70% de los niños de pre-kinder y kinder tienen ausentismo crónico. Entonces nosotros dijimos, ¿y qué estamos haciendo? Estamos enseñando lenguaje, estrategias de desarrollo socioemocional, pero no nos hemos preocupado del tiempo instruccional y de la asistencia a los alumnos. Y resulta que nosotros hemos ido avanzando hasta, hemos hecho el estudio, lo hemos replicado, ha sido semi-experimental el estudio de VC 2011 y 2013 y el de 2014 y 2015 que es en Cachapual. Y fíjense, estos son los resultados que hemos obtenido. En la calidad de enseñanza estamos llegando con las estrategias, esto ha sido en todos estos años, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido que entregar estrategias, formar a esas educadoras, hacerles acompañamiento, etcétera, y hemos llegado en apoyo instruccional este año con gran satisfacción, porque el directorio nuestro decía, no tenemos resultados, no tenemos resultados. Bueno, hemos llegado ahora a que estamos sobre el umbral de calidad de enseñanza para producir efectos en el desarrollo infantil. Y eso, por primera vez, nosotros estamos teniendo aumento en el tiempo efectivo de aprendizaje. Nosotros nos propusimos 60 minutos y la mayoría de las salas llegó a 60 minutos y más. En el VCA experimental llegaban a 12 minutos, pero eso es entregando estrategias para que las profesoras puedan hacer algo con ese tiempo. ¿Y cómo se ha logrado esta práctica? Nosotros hemos insistido en la calidad de las interacciones, entregando estrategias y construyendo capacidades dentro de la sala y en la escuela. Hemos involucrado a los directivos y a los sostenedores, aumentar el tiempo efectivo de enseñanza y también que los niños asistan a clase. Yo quiero terminar diciendo que hemos tenido impacto en los niños. En el ámbito social, ustedes pueden ver en lenguaje, y ahí tenemos una comparación con Head Start. Estamos teniendo, por primera vez este año tuvimos impacto en comprensión de texto. Conclusión, yo creo que algo que señalaba Sergio, el problema en reclutamiento es fundamental. O sea, ¿qué tipo de profesores tenemos? Las debilidades en la formación personal, la capacidad de enfrentar contextos difíciles, resolver problemas, formación disciplinaria muy insuficiente, escasas estrategias de manejo de aula y la formación, lo que nosotros hemos visto hoy día en nuestros colegios es que se adquiere en la práctica. Nosotros, ¿qué le exigimos a los profesores que lleguen? Que ojalá tengan ganas de ser profesor. Y si tienen ganas de ser profesor, empezamos casi de cero. Esa es la experiencia que tenemos hoy día, pero también quiero decirles que muy excepcionalmente tenemos estudiantes de esta universidad.